Y vamos con el tercer audio. Os decía que su Hijo, por voluntad expresa del Padre, y amándonos como Él, se hizo uno de nosotros. Se hizo visible, tangible, de manera que así tuviéramos y tengamos para siempre la evidencia, la certeza de que en Él Dios nos ama, nos comprende, se solidariza con nosotros, conviviendo como nosotros y conviviendo con nosotros como uno más. Y el resto ya lo conocemos. Se hizo hombre en el vientre de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo, con la libre aceptación de ella, y tomó una existencia como la nuestra, sometida al dolor y a la muerte, que no al pecado, porque pudiendo pecar como Adán, en su libertad no pecó, y tuvo por padre putativo a José. Os cuento una curiosidad. Padre putativo llegó a escribirse con el tiempo, como hacemos nosotros los hombres, para abreviar, como P. P. Que leído rápidamente se lee Pepe. Y de ahí que a los Josés se les llame Pepes. De ahí viene la historia, la cuestión. Es una curiosidad. Volvemos a nuestro tema. Cuarto punto. Su Hijo, hecho hombre como nosotros y por nosotros, padeció la angustia, padeció el dolor, el sufrimiento, la amargura, el abandono, las injusticias, falsedades, el odio, las afrentas y la muerte. Todo esto puede verse en el Evangelio. Y la muerte sí, pero para luego resucitar e irse eternamente con el Padre, llevándole a los hombres que quisiesen seguirle, erradicados ya el llanto y el dolor en ellos para siempre. Y así venció al dolor y a la muerte, liberándonos del miedo a ella que tanto nos trae esclavizados a los hombres. Venció al dolor y a la muerte desde dentro, al dolor pasando por él, doliéndole el alma al no verse acogido por parte de las autoridades religiosas de su pueblo, que lo llevaron a la muerte, y doliéndole el cuerpo, con dolores físicos y emocionales en su pasión y crucifixión. Y venció a la muerte muriendo, pero luego resucitando. En vida cargó con todo esto para transformarlo en bienes. Transformó el odio en amor, la violencia en mansedumbre, la injusticia en justicia, la angustia en esperanza. Palabras estas extraídas del libro La fuerza de la cruz de Rainiero Cantalamessa, en su página 270. Quinto punto. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, asumió nuestro dolor y sufrimiento en el suyo propio, con su vida, hechos y palabras, es decir, en el Evangelio, que es eso, su vida, hechos y palabras, que él mismo resumió el Evangelio en el amor, en amar, marcándonos así de esta manera el camino. Él mismo decía de él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos marcó el camino para atenuar o suprimir nuestro propio dolor y sufrimiento. Camino que consiste en amar. Así fue como él vivió. Pasó por el mundo haciendo el bien, hasta llegar a dar su propia vida siendo nosotros pecadores, es decir, enemigos suyos. Por eso es modelo para todo aquel que quiera libremente emprender el camino de liberación que nos trajo, consistente, como hemos dicho, en vivir caminando como Él caminó, en el amor. Y por eso, como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasamos por ella. Eso está en la carta a los Hebreos. Y nos dejó bien claro que sin Él será imposible,
puesto que para eso bajó del cielo. Sin mí nada podéis hacer, nos dijo. Y ante la pregunta que le hicieron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Él respondió, para el hombre imposible, pero todo es posible para Dios. Por eso mismo, aun yéndose, muriendo y resucitando, eligió también quedarse con nosotros. No nos dejó solos y se quedó, misteriosa pero realmente oculto, en su palabra. Él mismo es la palabra del Padre hecha carne, en el Evangelio y en los sacramentos, y siempre, en cualquier momento, accesible en la oración. Y todo esto de manera gratuita, sin que nos cueste dinero alguno. Se quedó también con el Padre y el Espíritu Santo de forma no siempre sensible, pero sí real, en el corazón de cuantos quieren seguirle, poniendo en práctica sus palabras, y presente en todas las misas y sagrarios del mundo, desde donde irradia su amor consolador a quienes le visitan. Todo esto es verdad y se puede comprobar. Sexto punto. Vemos pues que Dios no solo no fue el culpable del dolor y del sufrimiento del hombre, sino que sin serlo, para colmo, sí fue Él quien, ante la imposibilidad del hombre para erradicarlos, ofreció la solución. Se ofreció a sí mismo a través de su Hijo. ¿Habrá mayor gesto y obra de amor que, siendo Él el ofendido, se ofrezca de la forma que lo hizo para reparar la ofensa y al ofensor? Y si Dios eligió liberarnos amándonos de esta manera, fue también para señalar y abrir la senda que, una vez elegida, nos lleve a la liberación de lo que mayormente causa, por tenerlo enraizado hasta la médula, nuestro sufrimiento, que es el egoísmo propio y la soberbia, con todas sus ramificaciones más o menos a la vista u ocultas. ¿Y cuál es esa senda? La misma de Cristo, encarnarnos nosotros con y por amor en la vida de los demás, en la vida de los demás. Hacernos carne de su carne en su sufrimiento, necesidades y dolor. Les comprenderemos perfectamente por ser todos portadores del mismo gen, de la misma naturaleza caída, corrompida y dolorida. Bien, y me quedo aquí hasta el siguiente audio. Un abrazo a todos.